Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 26 de mayo del año 2023. El día de hoy vamos a tener como tema en esta videoconferencia síndrome de muerte súbita en el lactante. ¿Se puede prevenir? Y va a ser impartida por el académico doctor Ulises Reyes Gómez. El doctor Ulises Reyes es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es investigador honorario de la Facultad de Medicina y de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, editor de la revista de Atención Primaria en Pediatría, coordinador de la Unidad de Investigación de Pediatría del Instituto San Rafael en San Luis Potosí y del Grupo de Investigación de Infectología Pediátrica. Es autor de más de 180 artículos médicos y sigue produciendo. ¡Qué barbaridad! Muy activo el doctor Ulises. Querido colega y amigo, tienes el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias por la presentación. Vamos a iniciar el tema. Tiene ahí me obstruye una leyenda que está aquí al frente. A ver. La presentación se ve perfectamente, ¿eh? Sí, tiene ahí una leyenda que obstruye. Pero vamos a comenzar. Bueno, el síndrome de muerte súbita en el lactante tiene una connotación muy importante porque generalmente se trata de pequeños que se van a dormir y que súbitamente fallecen generalmente en la noche. Esto ocurre, ese es el concepto. Entonces, la muerte de un pequeñito menor de 1 año y mayor de 1 mes. Hay otras definiciones que están abarcando ahora hasta la tercera semana de vida en adelante. Este evento ocurre justamente cuando el niño duerme. También es conocido como muerte de cuna. A raíz de todo esto, en el 2013 se creó un grupo de estudio en España, un grupo de trabajo sobre este problema y encontrar de alguna manera algunas estrategias para evitar que esto suceda. Está documentado bíblicamente este evento desde hace más de 3000 años. Este es un juicio de Salomón y existen muchas expresiones en pinturas. Aquí está una de Luca Giordano en Italia. Y este síndrome está descrito desde entonces. Dice, oh Señor, se trata de 2 mujeres que compartían una habitación y estas mujeres en su sueño, una de ellas pues asfixia a su pequeño. Entonces puso su hijo muerto junto a la persona que dormía con su hijo vivo y le retira su hijo sano, digamos, su hijo vivo, y van justamente con el rey para que él en su sabiduría pueda decir de quién era el niño. La sabiduría de Salomón es reconocida en la Biblia como tal, en Proverbios, en el capítulo Primera de Reyes, en el capítulo 13 documenta este hecho. Y por supuesto que es tan sonado el evento porque este hombre Salomón tenía mucha sabiduría y entonces él ordena que el niño se parta en 2, el niño vivo. Y en ese momento la que era la mamá dice que pues prefería mejor renunciar, decir, no es mi hijo, niego que sea mi hijo, pero no lo mate, entréguenselo a la persona que dice que se tiene que partir. Y entonces Salomón muy astutamente descubre que ella era la mamá. Aquí está una gráfica muy interesante. Hasta el 85% de los casos de que fallecen suceden en los primeros 6 meses de vida.
Principalmente la muerte se da, por ejemplo, en los países desarrollados, hasta un 40-50% ocurre en los niños que fallecen. Si ustedes ven la gráfica de pastel en la parte superior, existen causas desconocidas, muerte en cuna y un 24%. Esta es una gráfica muy interesante del CDC. En el 2014, la mayoría de estas muertes por este síndrome ocurren antes que el bebé cumpla los 6 meses de vida y la mayor frecuencia se observa entre el primer mes y el cuarto mes de vida. Eso no quiere decir que en los siguientes meses no ocurra, pero esta es la parte más álgida que tenemos que estar muy al pendiente con las medidas preventivas que existen para bajar estas estadísticas. Según datos publicados por la Asociación Española de Pediatría, el síndrome afectaba en este país 1 de cada 1000 lactantes. Hay otros entornos como en el Reino Unido, cada año mueren 300 bebés de forma repentina e inesperada, y en Italia más o menos sucede lo mismo que en España. 1 por cada 1000 recién nacidos sucede este problema. Se quedó trabada la... Creo que involuntariamente se salió del Zoom nuestro ponente, el doctor Ulises Reyes. Vamos a darle oportunidad que se vuelva a reconectar. Seguramente lo va a hacer en un momento más. Y bueno, esto es uno de los riesgos de cuando uno hace presentaciones en vivo. Así es de que tengamos un poco de paciencia y seguramente se va a reconectar nuevamente el doctor Reyes. Estoy tratando de comunicarme con el doctor Ulises Reyes para ver qué problema tiene y si considera que lo va a resolver en breve para que sigamos con esta videoconferencia de muerte súbita y si se puede evitar. Sí. Vamos a ver, creo que tiene problemas de conexión porque, permítanme, voy a tener que hacer una llamada.
definitivamente el doctor Ulises algo pasó, que se desconectó y él me comenta que seguía dando la conferencia, pero pues no estaba conectado. Así es de que se va a reconectar. Vamos a esperar un poquito. No creo yo que tarde mucho. Aquí está ya de regreso. Ahí estás ya, Ulises. ¿En dónde me quedé o comenzamos? Estabas en la segunda o tercera diapositiva, cuando mucho. Acababas de mencionar lo del rey Salomón. Ah, ok, sí, vamos a avanzar. Entonces, este es un reporte del CDC en los Estados Unidos, de Atlanta, Georgia, y donde hacen un análisis hasta el 2013 de la mortalidad que ocurre en los Estados Unidos, y encontraron que hasta el 85% de los casos ocurren en los primeros 6 meses de vida. Sin embargo, este es un problema mundial, ocurre en todos los países, en todo el mundo y en todas las razas y en todas las sociedades. La principal causa de esta muerte en los países desarrollados corresponde al 40-50% de mortalidad. En general, 3.500 bebés mueren en incidentes relacionados con el sueño en los Estados Unidos cada año. No cambia de diapositiva. Hijo, algo está pasando. Algo está. Si quieres, envíame la presentación y yo la paso. Ahí está. Ahí. En el 2014 también el CDC menciona esto. La mayoría de las muertes ocurren en el 90% de los casos en los primeros 4 meses de vida. Esto es muy interesante. Entonces, nuestra parte de más prevención tenemos que hacerlo en los primeros 6 meses de vida del lactante. Esta es una publicación española. En España ocurre un caso por cada 1,000 lactantes, muy similar a lo que pasa en Italia, pero en el Reino Unido cada año mueren más o menos 300 bebés en forma repentina e inesperada. ¿Qué pasa en México? En México, más adelante vamos a ver la estadística, pero realmente se desconoce mucho o no se le da la importancia a este problema. Un estudio de Rodríguez haciendo una encuesta a los médicos que acudían a un congreso de CONAPEM hace algunos años, pediatras, encontró que el 62% de los médicos encuestados, obviamente era acerca del síndrome de muerte súbita, no proporcionan a los padres ninguna de las 6 recomendaciones internacionales ya por parte de la Academia Americana de Pediatría. Solo 8, 3 o más recomendaciones, y 1 de cada 4 sugiere la posición boca arriba, que es la parte vital en estas recomendaciones. Otro estudio realizado por el compañero académico Samuel Flores Huerta encuentra también que en insolidaridad, hablando específicamente de la forma como se acuestan a los pequeñitos, se encontró que las enfermeras colocaban a los pequeños en decúbito lateral en un 84.6% y en insolidaridad algo parecido, 81%. Dicha posición también fue más común en los cuneros, en regímenes obligatorios o en solidaridad. Respecto a la cuna, se encontró que el colchón de estas cunas que se evaluaron tenían una dureza intermedia. No era la ideal, pero por lo menos sí tenía su dureza y la cabecera un poquito elevada. La parte del cuerpo más frecuentemente que arropaban era del cuello hacia abajo. Vamos a ver más adelante que no es muy recomendable hacerlo así. Es decir, no hacerlo como un taquito, sino dejarles libres, sobre todo el tórax, para que el niño pueda hacer esa ampliación y amplexación que es tan lábil en ellos, hacerla de la mejor manera y evitar que entren a hipoxia. La información de las madres se les dio, pero muy fragmentada. Es decir, de cada 10 mamás solamente a 2 se les daba información. Y ahorita vamos a ver al final qué importante es que estas recomendaciones ya importantes que disminuyen la cantidad de niños que fallecen por el síndrome de muerte súbita en lactante, lo importante de hacer estas recomendaciones de la mejor manera preventiva.
Dentro de los 245 casos que en promedio se reportan en México, representan una cifra muy por debajo de la realidad. Hay un gran subregistro. Si tomáramos en cuenta que en el mundo en promedio va de 0.4 hasta 1.5 recién nacidos vivos que mueren por este síndrome, en México morirían aproximadamente 1,000 niños. No se conoce bien la causa. Hay muchos artículos que han estado saliendo impactantes, como este del 21, que habla de una porción del cerebro del bebé que controla la respiración, que viene con una anomalía allí importante que evita que de alguna manera el lactante susceptible, como puede ser un lactante que haya nacido prematuro, con bajo peso, que la mamá sea un adolescente, que existan otros factores además que fume o otro factor más o que lo acueste mal. Entonces, en ese momento, esta pequeña anomalía puede ser el punto de gatillo, digámoslo así, el conjuntar varios detalles para que finalmente el niño en forma súbita en la noche fallezca. Se ha encontrado, por ejemplo, que ser gemelos, es decir, las gestaciones múltiples tienen doble riesgo de morir. Esto se ha encontrado que existen 42 casos por cada 1,000, es decir, se eleva muchísimo. Es decir, 42% de posibilidades. Esto se puede atribuir a la prematuridad, al bajo peso de los niños. Sin embargo, no está del todo claro esto. Hay factores biológicos. Recién ahora se está hablando de factores genéticos, incluido un riesgo relativo de 4 a 5 veces mayor en hermanos posteriores y un mayor riesgo en gemelos monocigóticos. Aquí está la referencia de hace un par de años sobre este problema. Hay otros factores de riesgo que no podemos menospreciar y que son también muy importantes. Si la mamá es menor de 20 años, el riesgo se incrementa un 32%. Es decir, una madre adolescente es de alto riesgo para que también ocurra el problema. Por su inexperiencia, por su falta de cuidado, por muchos factores que tienen que ver propio de la jovencita adolescente que aún no cumple su desarrollo físico, social y psicológico. Entonces, este es otro factor, pero si se le aúna que es fumadora, que consume sustancias, incluidas el alcohol, que no acude a atención prenatal o que esta ha sido deficiente, este riesgo se incrementa mucho más. Aquí hay varias edades. Si son lactantes de madres menores de 15 años, existe de 3 a 4 veces más riesgo respecto a aquellas que se encuentran entre los 23 y 29 años. Otros factores independientes pueden ser, aparte de la prematuridad y el bajo peso al nacer, puede ser la presencia de placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, anemia, trastornos hipertensivos del embarazo y obesidad materna. De todos ellos, la anemia es muy importante, ha sido evaluada en regresiones logísticas para ver qué tanto impacta estos puntos. No cambia, ahí está. Algunos bebés nacen con problemas que los hacen más propensos a morir. La sección del cerebro que controla la respiración y el despertar no se han desarrollado en forma suficiente como para funcionar correctamente. Entonces, si viene con este defecto cerebral, como lo vamos a ver en un estudio final muy reciente que acaba de salir en relación a este problema, pero si además tienen otros factores, pues la posibilidad se incrementa muchísimo más. Hay otros factores propios del huésped, y esto ya lo vimos cuando vino el COVID, pues vimos que los que más fallecíamos éramos los varones. Y aquí también hay cierta predisposición genética, el sexo débil somos nosotros, los varones tienen un poco más de probabilidades de morir. Son más vulnerables entre el segundo y cuarto mes de vida, y cuenta mucho la raza, pero también aquí está controvertido porque tiene que ver mucho con la cuestión del reparto de la riqueza de áreas muy pobres. Entonces, los bebés no blancos, que son los que viven mejor en los Estados Unidos, únicamente ocurre 0.5 por 1,000 nacidos. Pero hay muchas disparidades porque los que más tienen doble riesgo de morir son los afroamericanos y los aborígenes americanos. Y si existe el antecedente familiar de hermanos o primos que han fallecido por el síndrome, existe un mayor riesgo de presentar la misma. Ahora, si hay fumadores pasivos, los bebés que viven con fumadores tienen mayor riesgo.
El ser prematuro, tanto nacer temprano como tener un bajo peso, también es otro riesgo propio del huésped. Ha habido campañas, y esta es una foto tomada de una campaña en Estados Unidos sobre por qué es importante que la mujer embarazada no se exponga al humo o no esté fumando. Este es otro riesgo más. Hablando de factores ambientales, ustedes pueden ver esta fotografía. El neonatito o el bebé está recostado sobre una cobija de peluche, una cobija que se hunde. Entonces, todo esto es un riesgo. La posición en decúbito prono o lateral para dormir es el factor de riesgo más importante, aunado a sobrecalentamiento, es decir, que se envuelven mucho a los pequeños o que en la habitación está demasiadamente cerrada, ese es otro factor de riesgo. Puede haber entonces asfixia durante el sueño y el colecho, que se ha hablado tanto de él, hay puntos a favor, puntos en contra, pero podemos concluir que el colecho es un riesgo, es decir, que la madre duerma con el bebé porque lo puede asfixiar fácilmente. Entonces, una de las recomendaciones es el colecho puede ser bajo control, supervisado, y aquí hay mucha controversia porque, por ejemplo, en las familias ricas, es decir, de posiciones pudientes, generalmente que hacen colecho, no tienen mortalidad por síndrome de muerte súbita. Sin embargo, los grupos de pobreza, las cinturones de pobreza, donde el colecho sí es un verdadero riesgo. Entonces, tiene que ver mucho también aquí educación. Sí se pueden compartir las habitaciones, pero el bebé tiene que estar en su cuna y ya vamos a ver algunas características de esa cuna. Debe dormir no muy arropado, no tener almohadas en la cuna, ropa amontonada, eso también fácilmente el niño se puede asfixiar. Recordemos que la vía respiratoria es muy lábil y además es muy pequeña, no va más allá de 5 milímetros, conforme va creciendo el bebé, 4 milímetros, 3 milímetros, de acuerdo a la edad gestacional. Fácilmente puede ser comprimida esta vía respiratoria. Aquí está un estudio epidemiológico muy importante que muestra que dormir en sofás, como está este pequeñito, en un lugar que se hunde hacia abajo, o con mascotas, o con muchas cobijas, o almohadas que no son duras, pues en este caso no está recomendado ningún tipo de almohadas. Existe un riesgo muy importante que varía de 1.7 hasta un 12.9 de posibilidades, es decir, incrementa muchísimo. Entonces se considera entonces que este es un problema multifactorial que durante el sueño trastorna la respiración, afecta el control cardiovascular, disminuye reflejos de la vía aérea y esto ocasiona que el bebé sea víctima de este síndrome. Muchos van a preguntarme, bueno, pero los bebés, ¿por qué se tienen en las incubadoras boca abajo? Bueno, estamos hablando de los bebés que tienen un control perfectamente llevado con monitores en los servicios de prematuros. Entonces, esto puede hacerse en la SUSIN bajo un control perfecto. Entonces, pero no saliendo de ahí el bebé no se recomienda esa posición. Pero no solamente es el hecho de dormir boca abajo o prono como puede originarse el problema, sino dormir tiene que ser sobre una superficie blanda, también es un riesgo. Estar acostado boca abajo sobre una manta mordida o lastimada o mullida, dura en las esquinas, un colchón blando o un colchón de agua también bloquea la vía respiratoria que es muy pequeña en el lactante. El compartir una cama, si bien es un riesgo, se reduce cuando un bebé duerme en la misma habitación que sus padres, pero que está en una independiente. Si el bebé duerme en la misma cama con los padres, con hermanos o con mascotas, que incluso se ve mucho ahora eso, nunca deben dormir en la cama de un adulto o con un adulto en un sofá, un sillón o superficies blandas. Entonces, el recién nacido debe dormir solo en su propio dormitorio individual. El riesgo de muerte relacionado con el sueño es hasta 67 veces mayor cuando los bebés duermen con alguien en un sofá, un sillón o un cojín. La Academia Americana de Pediatría recomienda entonces mantener los animales de peluche y los juguetes fuera del área de dormir. El calor excesivo, es decir, el arroparlos tanto, también es un factor de riesgo. Este es un estudio que se me hizo muy interesante, por eso lo presento así solo.
Los hallazgos que encontró este grupo estudiando la pobreza como un factor de riesgo para, como decir, como una injusticia social, ellos dicen que los hallazgos sugieren que los factores de riesgo se agrupan en poblaciones que tienen una prevalencia más hacia la pobreza y la discriminación y tiene efectos independientes sobre los resultados perinatales. Esas poblaciones tienen una baja desigualdad de ingresos y una riqueza relativamente alta, pero tiene tasas altas a moderadas de colegio. La fisiopatología es muy compleja, no se ha encontrado hasta la fecha la causa precisa por la cual ocurre este problema. Lo que sí es muy trágico saber que el niño, el lactante se duerme y en la madrugada o en la mañana que descubren el bebé está fallecido y no se explica por qué. Entonces se trata de un lactante vulnerable. Eso se refiere al riesgo intrínseco, a sus factores genéticos, que vamos a ver ahorita un estudio muy interesante sobre esto, o del desarrollo temprano del lactante. El periodo de desarrollo crítico, pues es este que estamos estudiando, hasta los 12 meses, con una mayor frecuencia entre los 2 a 4 meses, que es el periodo crítico del desarrollo del niño para sus habilidades. Este es un periodo de rápido crecimiento primero, que va acompañado de cambios fisiológicos, inmunológicos, respiratorios, cardiovasculares y termostáticos, entre otros, que repercute en la función cardiorrespiratoria, en los reflejos al despertar, en mecanismos autonómicos y en los ciclos de sueño-vigilia. También hay un estudio muy interesante sobre eso, pero que está controlado por estructuras medulares. Este es un avance, un estudio de revisión que se me hizo muy importante de la doctora Serafina Perrone y Cliana, y ella habla que hay un problema a nivel del tronco encefálicos, sugiere que hay anomalías en este lugar y que origina a una falla en los mecanismos de protección, como son factores estresantes exógenos que los exponen a los bebitos a asfixias, a hipoxia, porque este tronco encefálico no trabaja bien, hay hipercapnia o un desequilibrio térmico durante el sueño y hay funciones de defensa como quimiosensibilidad que controla el dióxido de carbono y que de alguna manera también es un foco rojo que dice aguas tienes que despertar para que respires mejor. Hay entonces sustancias que son de quimiosensibilidad periférica y central a la respuesta del oxígeno. Es decir, activa un mecanismo de autorresucitación como despertar. Ellos encontraron en 3 casos que se llevaron a autopsias comparados, que habían fallecido por muerte súbita, comparados con autopsias de niños sanos que habían muerto por otra, es decir, sanos en este aspecto, pero que habían fallecido por otra causa, y encontraron que hay una astrogiliosis en la formación reticular medular en el 50% de los casos. Esta lesión cicatrizal se interpretó como un resultado de hipoventilación pulmonar crónica, es decir, hay una hipoxemia silente originada por un problema a nivel del tronco encefálico y que presenta un número aumentado en las biopsias que se hicieron en los estudios histopatológicos. Existe un número aumentado de espinas dendríticas que de alguna manera evitan que los estímulos que deben nacer allí en ese tronco encefálico se den de una forma correcta, y entonces si hay algún factor de riesgo más que se da, y en ese momento sucede la muerte del pequeño. Ya hablamos de esto. Hay otros, podemos entonces concluir en esta parte que hay factores de riesgo a este síndrome que tienen que ver con el grupo étnico, con compartir la cama, con temperaturas frías. Aquí también es controvertido. Hay un reporte de Israel y de Egipto reciente en relación a cuántos pequeñitos han fallecido, y ellos reportan en primavera, y generalmente en otros países, pues de acuerdo al clima, hay reportes en verano o invierno. Entonces esto depende mucho del país en donde se viva y de las condiciones de cambios climáticos. Hay otros factores que se tocan aquí como multiparidad, bajo peso, retraso de crecimiento, grupo socioeconómico, ya revisamos el sexo masculino, la edad menor de 20 de las mamás y el hecho que consuman alguna droga. Este es un cronograma, cómo se maneja
generalmente los pequeñitos son llevados a los servicios de urgencia, pues ya fallecieron, pero en ese momento se hace una serie de estudios que podemos llamarle de autopsia verbal y de exámenes que se le pueden tomar al niño fallecido. Con todos estos exámenes para determinar si fue alguna causa primaria, una causa diferente, es decir, tiene que ser un diagnóstico por exclusión, el síndrome de muerte súbita, pero antes se le tiene que bastar si no haya tenido una bacteriemia o haya tenido una infección subclínica o algún problema renal o incluso se les puede hacer el tamiz metabólico para saber si no tienen algún problema de tipo metabólico como tal. Ahí, más adelante mencionamos cuáles. La noticia de un niño realmente que fallece en estas condiciones realmente es muy trágico. Es importante que el médico siempre haga saber que esto es algo impredecible, que no hay de ninguna forma mucha responsabilidad, es decir, la madre se siente culpable de lo que haya sucedido. Entonces aquí tiene que ver muchísimo un acercamiento hacia los familiares con muchos respetos. Hay grupos ya de trabajo en España, en los principales hospitales pediátricos de Madrid y otras áreas en España, que se dedican a cómo hacer un grupo de trabajo y cómo se da la noticia en áreas muy especiales, con mucha empatía con los familiares, incluso si es posible en ese momento les dan asistencia psicológica. Entonces el acompañamiento aquí es importante, pero sí se tiene que realizar una autopsia para saber qué pasó. Me voy rápidamente en esto porque pues esos son los diagnósticos diferenciales. En un principio todos los niños que morían o que llegaban a los servicios de urgencia por hipoxia se catalogaban como muerte súbita abortada, y lo cual no es cierto. Este es otro grupo diferente, son eventos que amenazan la vida y que se sitúan con la mnemotecnia ALTE. El término ALTE se ha usado desde el 86, ya tiene tiempo en la conferencia de apneas infantiles, y son otras enfermedades que nada tienen que ver con esta muerte súbita. Estos se clasifican con problemas de apnea, que pueden ser centrales, obstructivas, y que tienen otras manifestaciones diferentes a esa muerte súbita que ocurre en el niño, porque aquí el dato pivote es la cianosis. La noticia de la muerte debe darse en un lugar privado, ya lo platicamos. Hay otros, esto es muy interesante, el chupete, los autores, hay varios estudios, aquí hay un metaanálisis de 11 estudios importantes, y encontraron que sí reduce el uso del chupete la posibilidad del síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Cuál es la característica? No se tienen que usar antes de las 4 semanas, es decir, una vez que el bebé ya tenga apego a la lactancia materna, porque también se ha encontrado que esto de alguna manera disminuye que el niño reciba suficiente leche materna y a la larga puede ahora sí que abandonar la leche materna. Se han encontrado muchas desventajas con el uso del chupete, pero hay evidencias incluso muy raras que puede en un momento dado el bebé, al estar chupando continuamente estos chupones de látex, puede romperlo y llevarse, incluso broncoaspirarse. Hay reportes anecdóticos. Sin embargo, hoy día estos chupetes son prácticamente hechos de una forma bastante seguras. Entonces, se reporta alergia al látex, dentición temporal afectada, otitis media y otras evidencias que asocian que también puede ser un riesgo negativo. Sin embargo, una de las recomendaciones actuales por la Academia Americana de Pediatría es que su uso sí, de alguna manera, disminuye el riesgo de morir por síndrome de muerte súbita. Otro diagnóstico diferencial son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también se menciona como tal, pero que de alguna forma también la posición de boca arriba está indicado en ellos. O sea, no hay de alguna manera diferencias, es decir, bueno, hay que acostarlo de lado o muy alta la cabeza, lo cual no es correcto y no ayuda mucho, al contrario, evita que el niño respire mejor, al estar sentado no lo va a hacer mejor. Existen otros diagnósticos diferenciales en estas
en estas neumotecnias, pero no es el caso. También las infecciones respiratorias son aproximadamente un 8% de muertes por patógenos que son virales o que son como Bordetella pertussis, y esto avala por qué tenemos que estar vacunando a los pequeñitos. O sea, las vacunas de alguna manera están indicadas en los niños y no están contraindicadas y que pueden achacarle una muerte súbita. Existen infecciones bacterianas invasivas que pueden originar también muerte en los niños y que nada tienen que ver con el síndrome de muerte súbita. Las crisis epilépticas, por ejemplo, patologías cardíacas como arritmias, como algunos síndromes que aparecen aquí, miocardiopatías y otras más, no están consideradas dentro de como causa de esto. Los síndromes de apnea obstructiva del sueño, algunas otras enfermedades asociadas, algunos síndromes como el de Down, que tienen el cuello corto y que tienen algún defecto en inmunidad, también no está indicado que sea asociado a muerte súbita. Los errores innatos del metabolismo, aquí están sobre todo los ácidos grasos, el ciclo de la urea, se ha relacionado como causa de ALTE, pero no de síndrome de muerte súbita. Existen otros diagnósticos diferenciales y aquí están justamente porque se indican a veces las autopsias en estos casos, porque ha habido sofocaciones accidentales, estrangulaciones en la cama relacionadas con el sueño y sofocaciones por almohadas, por colchas, y superposiciones pueden ocurrir en el niño que comparte la cama con otros niños o con los padres. El atrapamiento, como se reportó alguna vez en un caso muy famoso aquí en México, el atrapamiento entre lo que es la cuna de madera y la presencia del colchón que deja un hueco ahí y que fácilmente el niño puede ahí atorarse, o bien en un caso extremo que los barrotes estén muy separados y el niño se ahorque, meta la cabeza, o las tiras de las cortinas, los cordones con los que se cierran o se abren estas cortinas movibles, también pueden ser causa de ahorcamiento. Entonces, estos son accidentes que pueden ocurrir y que estos son llevados a veces a los servicios de urgencia. Este es un trabajo muy reciente, y se me hizo muy interesante presentárselos a ustedes, porque ya hicieron, este grupo de investigadores hicieron una regresión logística de muchos casos, hicieron autopsias verbales y tomaron muchísimos casos en el mundo y hicieron una regresión y mostraron con valor estadístico que existen puntos de riesgo y de protección. Por ejemplo, la lactancia materna es un factor de protección. Los antecedentes familiares del síndrome de muerte súbita, es decir, que existe otro niño y que existe más riesgo, aquí está documentado que sí. El bajo peso al nacer también es un factor de riesgo demostrado por estadística. Exposición al tabaquismo pasivo también. Y lo que les decía hace un momento, la anemia materna durante el embarazo también puede ser un factor de riesgo, aunque no tiene mucho valor estadístico. Y la edad de las mamás menores de 25 años tienen un poco más de riesgo de presentar como factor de riesgo que suceda el síndrome de muerte súbita, hasta en un 63% de especificidad, 79%. Esta posición de riesgo se valida aún más y puede ayudar a nuestros médicos a identificar un score o una escala en la cual pudiéramos decir, este niño es de alto riesgo, por tanto tenemos que tener más cuidado en su manejo en casa o citarlo más tempranamente, más continuamente. Esto se llama promoción de la salud y sí se ha encontrado que simplemente el colocar al lactantito boca arriba en una cuna sobre un colchón duro, disminuye la frecuencia en un 50%. ¿Qué quiere decir? Que si van a morir 10 y simplemente con este punto de atención primaria se disminuiría a 5, únicamente con la posición. Entonces no es necesario cuando el bebé esté despierto realizar estar así, tenerlo así, se puede tener en otra posición, pero solo cuando esté despierto. No supone que los demás colocarán al bebé como debe ser. O sea, aquí también la mamá tiene que entrenar a su personal que le ayuda, a las personas que son las nodrizas o que son las ayudantes en casa, y las niñeras o sus mismos familiares, qué importante de esta posición. La cuna debe estar así, la cuna debe estar lo más vacía posible.
Utilizar un colchón firme y evitar colocar al bebé sobre rellenos gruesos y mullidos. El uso de piel de cordero u otras cubiertas no es recomendable. No se deben dejar almohadas, no debe haber muñecos de peluche en la cuna, todo esto puede interferir si la cara de su bebé. Recuerden ustedes que la cara en sí representa el bebé al nacer, una cuarta parte, 3/4 partes es el resto de la cabeza, pero una cuarta parte prácticamente es la carita. Entonces, fácilmente el niño puede tener una obstrucción que le evite respirar abiertamente. Aquí de arropar mucho a los pequeños, pues se tiene que considerar mucho el lugar donde se vive y que esté cubierto de tal suerte que esté descubierto el cuello y que no esté muy apretado en el tórax. Haga que su bebé duerma en su habitación. Esto es lo ideal, pero solo en una cuna, un Moisés o una estructura diseñada para tal fin. Durante al menos los primeros 6 meses y si es posible hasta 1 año. La patogénesis de esta enfermedad está asociada, es multifactorial. Comprende aspectos genéticos, factores ambientales y culturales. Y amén que hay que considerar los aspectos neuroanatómicos, genéticos que actualmente se están estudiando, metabólicos, proteómicos ahora, ambientales y culturales. Este es el ABC del síndrome de muerte súbita del lactante, es decir, la prevención. El riesgo disminuye mucho siguiendo el ABC. Este es el ABC que publica Goldberg en el 2018 y que sigue vigente, pero también el grupo de trabajo de muerte súbita de España, ellos consideran el ABC. El A tiene que ver que tiene que dormir solo, sin compañía, más que en su cuna. Entonces, el B viene siendo la espalda. Los lactantes deben dormir boca arriba y no de lado ni boca abajo. ¿Por qué no de lado? Porque en cualquier momento el niño se puede poner en posición prona y el riesgo es ese. Al estar de lado fácilmente lo puede hacer. Y sé que quiere decir en la cuna que los lactantes deben dormir en su cuna y no en camas de adultos. Estuvo en boga hace muchos años a raíz de este síndrome famoso que les decía del ALTE, es decir, de eventos aparentes, eso es lo que quiere decir ALTE, que amenazan la vida del niño, del lactante, y se usaron monitores que finalmente no redujeron el riesgo y que sí, eso fue hace como 30 años, no mostraron no disminuyeron el riesgo y sí aumentaron la ansiedad en los padres y cuidadores. Sin embargo, estos monitores a la fecha todavía se pueden utilizar, pero no para prevenir el síndrome de muerte súbita, sino en estados como que tienen que ver con hipoxia o con asfixia por otras etiologías, pero no está indicado así de rutina estos monitores. Ofrecer un chupete sin correa, así tiene que ser el chupete, no llevar una correa o un hilo, y tiene que ser a la hora de la siesta y a la hora de dormir, podría reducir el riesgo. No debe sujetarse este chupete con cuerdas o cadenas que también tienen un riesgo de estrangulamiento. Las camas para adultos no son seguras para los bebés. Pueden quedar atrapados y sofocarse entre los listones de la cabecera, en el espacio entre el colchón y su estructura. También hay mamás que tienen el sueño muy pesado, así dicen, sofocan, es decir, tienen el sueño muy profundo y entonces por accidente pueden quedarse dormidos con el bebé y de alguna manera originar el problema. En lo posible siempre tenemos que seguir indicando que la madre amamante al bebé, mínimo 6 meses. Las vacunas al bebé ya se sabe que, por ejemplo, pues la vacuna de DPT, la pentavalente o las vacunas que tienen que ver con neumococo, pues todo eso evita que el niño tenga infecciones en este primer año de la habilidad. Por eso están indicadas todas ellas. No hay contraindicación para ellas. Entonces aquí tenemos también que hacer mucho énfasis en esto. Quise traerles este estudio porque recién se han secuenciado
genéticamente muestras de DNA en niños que han muerto por esto. Aquí 3 niños que fueron analizados en forma genéticamente y encontraron en los 3 casos una mutación en el gen denominado calmodulina, también se denomina como CAL, es una proteína esencial en la regulación del potencial de acción cardíaca. Y en ellos encontraron un error en la mutación, se traduce en la aparición de un intervalo QT, es decir, el tiempo de comienzo de la onda Q y el final de la onda T, prolongado en el electrocardiograma, que termina produciendo una arritmia fatal. Entonces, también este grupo de Green, Jiménez Green, está realizando este tipo de reportes. Este es otro estudio importante, muy reciente, que habla de los ritmos circadianos. Este es un estudio realizado por el doctor Mario Daniel Cava Flores, lo menciona así porque él es veracruzano, de una universidad de Veracruz, y él hace un estudio muy profundo sobre el sueño en los pequeños y tiene que ver sobre diversas hormonas que son importantes en ese ritmo circadiano, sobre todo las hormonas como los glucocorticoides y la melatonina, y que estas se transfieren del plasma a la madre a través de la leche, en el vientre, pues a través de la transferencia, a través de la placenta, pero una vez que nace, se interrumpe estas señales circadianas, que si el bebé retoma leche materna, otra vez se establece. Sin embargo, si toma biberón o una fórmula láctea, realmente ellos tendrían más riesgo. Este es un punto que hay que estudiar profundamente en estos pequeños que fallecen, que tantos no son alimentados con leche materna exclusivamente. Él habla de los ciclos circadianos, sobre todo en la liberación de la melatonina, que tiene mucho que ver y que han hecho estudios en los cuidados intensivos, en donde cómo estas hormonas se liberan de acuerdo a si hay luz o hay áreas oscuras. Ahora se está postulando en los cuidados intensivos neonatales que se cuide mucho esto, que no estén expuestos tanto los pequeños a la luz, porque estos ritmos circadianos se ven alterados, sobre todo del triptofano y de la melatonina. Pero aquí este estudio se me hace muy interesante. Hay mucho que investigar en este aspecto. Este es un diagrama de flujo, es una guía de práctica clínica mexicana y que está dedicada a las enfermeras. Aquí están los grupos de riesgo y las diferentes circunstancias que las enfermeras tienen que realizar como medicina preventiva para evitar que suceda la enfermedad, que se presente el hecho. Es decir, valoración de factores de riesgo, y aquí aparecen todos los que ya revisamos. Y una vez que se tienen estos, si es madre soltera, si es adolescente soltera, si es un parto, si el grado de escolaridad es muy baja, si tiene un medio socioeconómico muy bajo, si no alimenta eficazmente la lactancia materna, si no tuvo control prenatal, si realiza colecho, si tiene hacinamiento, si tiene confinamiento, es decir, la cama, ahí mismo duerme el bebé, es decir, tiene muchos otros factores de riesgo, entonces se da educación para la salud. Yo estoy con la idea que no es únicamente en los factores de riesgo. Esta es una hojita que la tenemos aquí, que maneja mi hija, la neonatóloga, con sus pacientes. Se le tiene que dar a todos los recién nacidos, sean prematuros, sean de término, de postérmino, sean de alto riesgo o no lo sean. Esta es una información muy valiosa, está disponible. Este es mi correo, con mucho gusto se las puedo enviar. Es una hojita donde se resume con palabras que entiendan la mamá y el papá lo que es el síndrome de muerte súbita, por qué ocurre y cómo se puede prevenir. Y esta foto que está aquí incluida en esta diapositiva última está cómo se tiene que acostar al bebé boca arriba y cómo respira mejor así. Y aquí les explicamos del lado derecho cómo fácilmente la vía respiratoria se ve ocluida con esta posición prona. Entonces, este solo hecho de recostar al niño así, en decúbito supino, ha disminuido la incidencia de muerte súbita entre un 20 y un 60%. Es decir, de 1.2 por cada 1,000 recién nacidos en 1996, se redujo a 0.55 por cada 1,000 recién nacidos en el 2006.
Ya tiene rato este reporte, pero está muy vigente porque muestra claramente que simplemente en esta posición la posibilidad del niño de que no muera en forma súbita se evita. Entonces, creo que con esto termino y estoy a la disposición de los comentarios. Voy a intentar dejar de compartir. Si alguien me puede auxiliar, creo que hemos tenido problemas, Lalo, algo pasó. Sí, a ver, déjame ver. Si lo puedes minimizar. No tengo la flechita, no aparece. Yo creo que ya voy a cambiar mi computadora. A ver, ¿ya se minimizó? No, aún no. Dejar de compartir. Ahí está ya. Ahí está ya. Bueno, definitivamente has dado muchísimos datos y quiero reconocer, hay mucho saludo y felicitaciones. Te manda saludos. A ver, híjole, voy a empezar por acá. Nelson Faría, desde Maracaibo. Muchas gracias. El doctor Enrique Girón, de la Ciudad de México. El doctor Roberto Rodríguez, académico de Minatitlán. Menciona el doctor Ortiz Aceves, el doctor Antonio Luébanos, de Guadalajara. Froilán Guerrero, de la Ciudad de México. Angélica López Ríos, de Sinaloa. Dice, el doctor Nelson dice, incluyendo al doctor Reyes y al doctor Lara, ¿hay alguien en la sala que tenga experiencia de haber tenido algún paciente que haya muerto en la cuna? ¿Podrían compartirla? Bueno, eso lo vamos a dejar al último, si me lo permiten. La doctora Machuca, saludos también. El doctor Lueva nos comenta que en 30 años no ha tenido ningún caso de muerte súbita. El doctor Abel Ángel López Moreno saluda desde Culiacán. El doctor Freddy García, de Oaxaca, te manda a saludar y también menciona que hay un factor genético y luego acertadamente menciona un alargamiento de la QT como factor de muerte súbita. Tiene toda la razón. El doctor Roberto Rodríguez dice que en 35 años no ha tenido un paciente con muerte súbita. El doctor Carlos Benítez, de Chihuahua, dice, pregunta, ¿en menores de 1 año los antihistamínicos de primera generación pueden causar muerte súbita en el lactante? Qué pregunta tan interesante. Sí, sí, yo me imagino que habla de antihistamínicos de primera generación, porque una de las reacciones secundarias es somnolencia. Sí, sí, generalmente atraviesan barrera hematoencefálica y puede ser un factor que deprima más la respiración. Creo que también vale la pena mencionar, antes que se me olvide, que también algunos fármacos que están contraindicados a esta edad se usan en México. Por ejemplo, bueno, voy a entrar a controversias porque hay gente, yo le he preguntado aquí a los expertos gastros, el caso de la cisaprida. Cisaprida también origina, lo que comentó el doctor Freddy, alarga ese intervalo QT y puede ser un factor de riesgo. En los Estados Unidos no se usa cisaprida, sin embargo en México sí. Y hay estudios, yo recuerdo un estudio del INP del grupo de mi maestro y amigo, el doctor de gastro de allá del instituto. Ellos hicieron un estudio precisamente dándoles cisaprida a sus niños que tenían enfermedad por reflujo y les tomaron electrocardiogramas a todos ellos y no encontraron el alargamiento de QT. Entonces, todo esto puede ser controvertido, sin embargo, es bien real que hay fármacos que precisamente lo dicen muy claramente, la mayoría, todos los antihistamínicos, no se usan menores de 2 años. Y allí aparecen muchos fármacos antitusígenos, aparecen asociaciones de fármacos antigripales, antivirales. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado que no sea un factor de riesgo más. Agradezco mucho el comentario del doctor de Chihuahua. Y me ganaste el comentario porque lo interesante sería cuál era la indicación de un antihistamínico, ¿no? Bueno, antes que se me pase, estudios de Rodríguez en México y se ha demostrado que no tienen ninguna indicación en cuadros respiratorios porque lo que originan precisamente, pues la tos es benéfica primero. Segundo, los antihistamínicos, pues hasta donde se sabe, pues no, al contrario, agravan los cuadros respiratorios superiores. Hace años nosotros en México hicimos un estudio en Oaxaca, en una comunidad, fíjate, allá por un pasante de servicio social, le asesoré su tesis y hicimos un estudio en infecciones respiratorias superiores que tanto usaban antihistamínicos,
paracetamol, etcétera, y encontramos que de cada 4 mujercitas allá en la Costa Chica, en Puerto Escondido, en esa área, de cada 4 mujercitas, 3 la utilizaban de acuerdo a lo que veían en automedicación en la televisión. O sea, el impacto de los medios es increíble. No por un médico, sino por lo que decían en la televisión. Muy bien, felicitaciones del doctor Gerardo Rodríguez. Ya mencioné al doctor Benítez. Minerva Cadena también, felicitaciones. Es un tema de aspectos que se desconocen mucho. Bonifacio Caballero también te felicita. Ofelia Bailón también te felicita. Imelda Toledo te manda saludar desde Oaxaca. Angélica R. te manda saludos. El doctor Matos Alviso también te manda saludos y felicitaciones. Mencionó la doctora Lucía Cuevas el uso de clorferinamina. Bueno, creo que ya quedó contestada que no está indicada y tiene muchas reacciones secundarias, no solamente en los niños pequeños, sino también incluso en los adultos. La doctora Machuca también felicitaciones. La doctora Ofelia Bailón te felicita y dice que es un tema muy bien explicado. El doctor Mitchell te corrige el encargado de gastro en el Instituto Nacional de Pediatría, es Jaime Ramírez Mayans, nuestro querido colega y amigo. Dice, lamentablemente falla el fluido eléctrico, pudiera sacarme la conferencia. Muy bien, se está amarrando el dedo nuestro querido mexicano-venezolano Nelson Faría. Y bueno, fíjate que yo me quedé un poco así pensando con la información que nos diste, porque según tenía entendido que Irlanda ocupa el primer lugar de muerte súbita. Y una de las condiciones del niño es que tiene una habitación para él, nunca duerme con los padres, y compararon con la inmigración africana hacia el Reino Unido, que tenían por costumbre que el niño hasta los 5 años de edad duerme con los padres, y este grupo africano, pues prácticamente no había muerte súbita. Quise mencionarlo porque por ahí mencionaste de que no era muy adecuado que los hijos durmieran con los padres o que una madre pudiera aplastar o tener algún problema ahí para favorecer la muerte súbita, pero en otros países y también en México se acostumbra, las madres estoicas, además, niños con grandes reflujos muy severos, que se duermen con sus niños abrazados en el pecho, a veces en una mecedora, a veces en la cama, para tratar de evitarles que estén refluyendo. Y sin embargo, no hay una casuística que demuestre que esa sea una causa de muerte súbita, según tengo entendido. Entonces, es un tema muy interesante porque yo creo, ahora, últimas décadas, hemos reconocido que existe en el adulto los trastornos del sueño y la apnea del sueño, incluso como causa de mortalidad. Agregando los factores de riesgo, que puede ser la obesidad, el sobrepeso, una susceptibilidad, alguna alteración cardíaca que se tenga ya de nacimiento, pues puede ser que cause una muerte súbita, pero como que no tenemos esa idea en el recién nacido o en el lactante pequeño, y cabe mencionar que los aspectos de la respiración, tanto el moco, la expansión de los alveolos, está regida genéticamente. Entonces, debe de haber ahí factores de riesgo, sobre todo en niños que tuvieron hipopsia perinatal, que tienen bajo peso o que tienen algún daño cerebral. Y antiguamente cuidábamos mucho a los niños que tenían hipopsia mediana, leve, por el riesgo de hipotonía, y que considerábamos un factor de riesgo tanto para reflujo o una muerte súbita. Entonces, ahora deberíamos de considerar a los niños obesos, más si los acuestan de lado, pero debo de mencionar que hay muchos hospitales todavía que las enfermeras acostumbran envolver a los niños, a hacerlos un taco, ¿verdad? Y ponerlos de lado. Y sin embargo, no hay un incremento importante de muerte súbita. Quiere decir
que debe de haber muchos factores, pero no a todos los afecta, porque si no hubiera una gran cantidad de niños que mueren. Debe de ser algunos que se suman las circunstancias y que entonces viene como consecuencia la situación de una muerte súbita. Yo veo, desde mi punto de vista, que la única manera de prevenir es con información. En otros países, específicamente Inglaterra, hay curso que debe de tomar todas las embarazadas. Y se habla del embarazo y después la enfermera, durante los primeros 2 años de vida, va llenando un cuestionario que debe de alcanzar los objetivos del niño que nació. Entonces, yo creo que nos hace falta algo así y no conocemos la cartilla de salud con los programas que tenemos y que la verdad falta mucho de eso. A ver, hay mucha gente que está abriendo su micrófono. Les voy a pedir que por favor no lo abran o pidan la palabra para que se les dé oportunidad de opinar en vivo y de viva voz. Levanten la mano, el que quiere el uso de la palabra. Menciona aquí el doctor Girón, gracias por tu información completa sobre el tema. ¿Hay estudios relacionados en los centros respiratorios voluntarios y autónomos con la muerte súbita? Es pregunta. Como los neumotorácicos, hay de ser eventraciones, yo me imagino, madurez de la parte ventral del bulbo raquídeo y centro apneico, me imagino, del tronco encefálico. Entonces yo me imagino que Enrique está pensando sobre aquellos factores de riesgo que el niño tuvo alguna hipopsia o algún trauma y le ha afectado específicamente en los centros respiratorios que tengo entendido yo están en el bulbo. Entonces, o los reflejos vagales, o hay otra serie de cosas que pudieran ahí explicar, pero vuelvo a lo mismo. Creo que es bastante complejo y debemos de estar alertando a las futuras madres y a los que tienen niños pequeños de los riesgos que existen y son vigentes para una muerte súbita. Y con eso, con la promoción de la salud, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, pudiera ser que pudiéramos disminuir tasas de muerte súbita. No sé si siguen las felicitaciones. También hay felicitaciones en Facebook, perdón, es que no me... Hay mucho. Te mandan felicitar de varias partes de la República. Y bueno, estamos llegando al término. No sé si quisiera rematar con un comentario final. Sí, realmente el síndrome de muerte súbita infantil ocurre en México, es un diagnóstico por exclusión, quiere decir que quedan fuera las apneas, el prematuro, que ese es otra mortalidad, sobre todo en cuidados que tiene que ser el primer mes de vida. Estamos hablando entonces que el síndrome de muerte súbita es un diagnóstico por exclusión, que ocurre entre el primer mes de vida hasta los 12 meses. Recién están saliendo algunos reportes que están considerando desde las 3 semanas, es decir, semana 3 y 4 del recién nacido y hasta el año de edad, que es un problema multifactorial que desde los 90 empezamos a ver en la revista de pediatras, éramos residentes. Yo me acuerdo, empezaron a aparecer reportes sobre el síndrome de muerte súbita y ya los primeros estudios que mostraban que simplemente con tener al bebé en una posición supina, es decir, boca arriba, la posibilidad disminuía en una forma importante. Y quiero comentar esto porque sí es importante tomar en consideración estos estudios de líderes en el mundo, como puede ser la Academia Americana de Pediatría. Y un ejemplo muy fácil, en los 90 también el doctor Rivara en la Academia Americana de Pediatría obligó a las personas que vendían bicicletas a que les regalaran el casco a los niños y abatió la cantidad de traumatismos craneoencefálicos y de muerte en una forma importante. Entonces, el mensaje es el siguiente. En la atención primaria, las medidas tan sencillas a veces las tomamos como nada y juegan un papel vital en el cuidado, es decir, que tenía que ser la puericultura y por eso es que estoy muy preocupado en que tenemos que hacer un libro que sea de atención primaria a la salud, esas medidas primarias, que por cierto este capítulo lo vamos a manejar nosotros en el libro y seguramente que lo tendremos en 2 o 3 meses. Y va a ser gratuito porque de eso se trata, de compartir
hoy día la atención primaria. No, para hacer investigación, remato, no tendríamos que ir a los centros, grandes centros, a hacer estudios especiales con ratas experimentales, a ver qué pasó o cómo trabaja el tallo cerebral. No, tenemos que pensar en medidas primarias que sí son efectivas. Cuando utilizamos estas 4 o 5 herramientas que se comentaron, incluido el chupete, que es tan controvertido, se puede lograr una disminución. Por supuesto, hay mucho que hacer. Se siguen muriendo niños por muerte súbita y por eso es que tenemos que seguir investigando y dependiendo de los estudios que sigan corriendo. Hoy día hay muchísimos que están realizando investigación sobre este, que es un problema de salud mundial y que origina, que deja una secuela enorme en una gente, en una familia joven sobre todo, y que súbitamente muere un pequeño sin una explicación. Muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, muchas gracias a ti. Es una desgracia la muerte de un bebé, de manera súbita o inexplicable, y eso obliga a que el subregistro posiblemente es porque necesitamos hacer autopsias de los niños que murieron de manera inexplicable. A lo mejor en la autopsia se encuentra la causa. Pero quiero recalcar antes de cerrar esta transmisión que el sistema de salud en México debería estar fundado o fundamentado en el primer contacto. Incluso he pensado que los congresos que hacemos con esta visión de primer contacto, como el Congreso de Pediatría de Primer Contacto, deberíamos de cambiarle a pediatría de consultorio o algo así, o extrahospitalario, porque hay gente que todavía no entiende lo que es el primer contacto. Y entonces tenemos un montón de información que no la ponemos en práctica, que no sirve para nada, y seguimos dejando un gran vacío de todo lo que tenemos que hacer en educación en salud, de promoción de la salud, de la atención y detección temprana de padecimientos en el primer contacto para que no lleguen a los hospitales o lleguen a los hospitales a resolver su problema. Y después, cuando salen de un hospital, ¿qué vamos a hacer con ellos para rehabilitarlos y que lleven una vida lo más normal posible y larga? Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la gran conferencia que nos ha dado el académico doctor Ulises Reyes Gómez, agradecer la presencia de todos ustedes, los que estuvieron en las diferentes plataformas. Este video lo vamos a tener en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a ti, gracias a todos. Un abrazo.